ustedes saben que estamos hablando, hay niños de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, 12 años, luego se entra a la preadolescencia, que ahora comenzó un poquito más temprano, después la adolescencia y después viene la juventud. Pero parte de sus problemas comienzan en la niñez. Y yo quiero saber en esta noche, ¿cuántos de los que están aquí, esposos, han sido separados? O sea, se han separado una vez, una o dos veces separados. Okay. ¿Cuántos son hijos de padres separados? De padres separados. Vamos a ver. Entonces, ¿pueden los niños estar influenciados por demonios? Ustedes me dijeron que sí, ¿verdad? Vamos a seguir. Sí, la verdad es que sí. Y bíblicamente hay ejemplos de casos de niños que cayeron endemoniados y que fueron liberados por el Señor y que hubieron manifestaciones demoníacas. Vamos a ver una esta la vamos a leer. Yo la escribí aquí para que todos podamos leerla, la cita. Y está en Lucas 9, 37, 42. Dice: al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente. Y un hombre de entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posiciona en él y de repente el muchacho se pone a gritar, también lo sacude con violencia y hace que eche espuma el barajo. Cuando lo atormenta, a dura pena lo suelta. Ya le rogué a tus discípulos que lo impulsaran, pero no pudieron. Por lo que uno puede ver en la lectura, es un padre que está desesperado, ¿verdad? Le rogué, a pura lucha lo deja el demonio. Y entonces hay que Jesús reprende a sus discípulos porque ellos no pudieron hacer. Entonces Jesús ora por este muchacho y cuando ora, él es liberado. Vamos a ver otro pasaje. Ahí dice que Jesús se acercó al muchacho y convulsionó. Jesús reprendió, se manifestó el demonio, convulsionó. A veces hay algunas de esas manifestaciones que ves convulsión que son demoníacas, no siempre, porque hay personas que tienen problemas diabéticos y eso, pero y reprendió el espíritu y se fue. Sigue. Entonces vamos a ver otra lectura, porque vamos a ver dos casos de situaciones que se ven manifestaciones demoníacas. Jesús partió de allí, fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrodilló a sus pies. Otra madre desesperada. Aquel era un padre desesperado, ¿verdad? Porque tener un hijo endemoniado es algo fuerte. Mire, yo le voy a decir esta historia. Un predicador estaba en una campaña en otro país, en otro estado, donde la gloria de Dios se derramó y su esposa lo llamó y le dijo: mi amor, coge el primer vuelo que hay, ven para acá, que tu hija está endemoniada. Y dijo: mi hija endemoniada, la hija de un cristiano, la hija de un predicador. Y el amigo le dijo, el compañero le dijo: tú tienes que predicar. Y es verdad, pero la familia es primero. Vaya, coja el vuelo y vaya donde su familia. Cuando él llega a su casa, él dice que la situación es tan difícil, porque la madre le dice por teléfono: y yo sé que está endemoniada, no era de una iglesia pentecostal, yo sé que está endemoniada porque los ojos se le ponen diferentes, raros, y me habla de una manera que no es su voz, así que coge para acá. Y él cogió para su casa, y cuando él cogió para su casa, efectivamente la muchacha estaba endemoniada. Cuando comenzaron a buscar qué pasó cuando ella estaba endemoniada, la muchacha le habían regalado unas medallitas. Por ejemplo, hay una cruz que no es la cruz de verdad, que tiene que ver qué tal con su hijo, y le regalaron varias cositas que ella la tenía y la metió debajo de la cama, y ella decía: papi, ayúdame, porque es que debajo de eso sale algo, corre papi, mira. Y dice que una noche se despertó desesperada y brincó a la cama de los padres y le dijo: es una cosa que me ataca y sale de ahí. Y él le dijo: sí, tú vas a ser liberado, pero tú que entraste en ese pacto, tú vas a coger eso y lo vas a romper y lo vas a quemar tú misma. ¿Sabes por dónde entraron esos espíritus que comenzaron a entrar? Porque esa medalla se la regalaron personas que no tenían temor de Dios. Y a veces hay que ver de qué es el uso que hay. O sea,
A veces la gente lleva cosas, escuché una historia de que se llevaron objetos de barcos viejos, pero nadie sabe quién era, para qué fin usaban eso la persona. Y a mí no me gusta la cosa antigua por eso, porque eso tiene siempre como un lado oscuro, y yo no sé para qué lo usaron. Entonces, cuando pasó eso, la muchacha fue liberada. Y ella tuvo que quitarse, porque cuando él le vio la medalla y comenzó a decirle, ¿desde cuándo te pasa eso? Desde que yo recibí todos esos regalos. Entonces tú tienes que romper eso, tú mismo sácalo de ahí. Porque sacaron la primera parte y fue quitarle todo lo que ella tenía, pero ella no le había dicho que tenía debajo de la cama guardado más. Entonces aquí la lectura sigue diciendo, y le rogaba que expulsara el demonio de su hija. Déjate primero, el Señor dice, así los hijos, dijo Jesús, porque no está bien quitarle pan a los hijos y echarle a los perros, pero ella estaba tan desesperada que dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los niños. O sea, ten misericordia, porque estoy desesperada. Mire, ver un niño, una manifestación demoníaca, es algo fuerte. Y entonces el Señor le dijo, tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Y dice, cuando llegó a la casa, encontró a la niña acostada en la cama y el demonio ya había salido. Podemos ver bíblicamente que hay ejemplos de que hay niños que pueden ser endemoniados, pueden ser influenciados, y vamos a ver esto que tiene que ver. Una de las cosas que tenemos que cuidar más hoy en día es la televisión, porque ellos pasan mucho tiempo. Por una razón, vivimos en un país donde uno no quiere que los niños anden tanto fuera, porque hay mucha verdad, tenemos cuidado, y los niños ven la televisión, miren este bebé. Hay padres que piensan que los niños se ponen más inteligentes cuando ven televisión, y yo digo lo que saben, y dicen lo que saben, que eso no es verdad, que eso no le aporta nada, que en vez de aportar negativo le puede aportar positivo, le puede aportar negativo. Entonces, que un niño no puede entender lo que ve hasta los 2 años. Entonces, la televisión y los demonios. La televisión es un medio de comunicación más seguido por los niños, de un 96%. Dentro de este porcentaje, de 8 a 10 años son los que más ven televisión. Es sorprendente, de hecho, que la televisión atrapa la atención. Mire, en cada programa hay un presentador que es diferente, y uno se da cuenta que habla diferente y que no es normal. Y tanto más de los medios de educación, los medios de comunicación. Entonces, eso está influenciando sobre nuestros hijos, y lo está atrapando y está tratando de transformar su personalidad. Se está enseñando que lo que una vez entendíamos que es correcto no es correcto, y de que una vez entendíamos que Dios creó tanto un hombre como una mujer, ahora hay un tercer sexo, y no lo hay. Ni los médicos lo dicen, los científicos lo dicen. No hay nada que pueda demostrar que una persona nazca con un tercer sexo, o sea, que haya uno. Pero resulta que por algunos factores que vamos a demostrar se puede dar esto, pero nos están enseñando eso. Y es como una manera de que nosotros lo aceptemos, de que seamos que ellos son parte. Y ustedes saben que Estados Unidos tiene mucho problema ahora mismo, porque hay muchos pastores que están siendo fuertemente atacados porque no pueden discriminarlo. Eso es discriminación y usted no puede hacerlo. Y imagínense qué situación más difícil. Entonces también está la pornografía, la muerte, la homosexualidad, el lesbianismo y toda clase de pecado. Walt Disney llegó a decir, los animales de los cuentos no son realmente animales, son seres humanos con forma de pájaro bestia. O sea, que es una forma de atraer. Nueva Era dice, muchos de nosotros somos mente vieja, no nos pueden cambiar. Poca cosa se consigue con nosotros, pero con la generación que sube hay que agarrarla, hay que atraparla. Por eso usted ve que los muñequitos, todo es como, ahora hay una clase de familia, ¿tú has visto los muñequitos que hay ahora? Que son un ejemplo de lo que es la familia, pero es un modelo de familia distorsionado. Y entonces le está enseñando, ahí están los sitios, otro que yo estaba viendo el pasado, y como yo tengo muchos años estudiando eso, yo digo, Dios mío, pero es tan distorsionado, el niño le responde de una manera, no respeta al padre, es como una forma tan diferente de crianza, y nuestros hijos están viendo eso, y están siendo fuertemente saturados, y esas influencias llegan a ellos, porque los niños tienen la prioridad de que son como esponja, que absorben. Por eso es más fácil, ustedes ven que estos niños son atrapados, porque su mente es más tierna, ya uno puede decir, yo no puedo ver eso, pero ellos no tienen la fuerza para hacer lo mismo que nosotros. Y también son un blanco para los propósitos que tiene Satanás.
Mira, hay una muñequita que se llama, ¿cómo se llama? Pucca. Pucca se enamora de un niño. Garo, sí. Garo no quiere, porque como él se mueve mucho, es niña, él le escapa por todas partes, se le escapa a ella. Pero al final de cada capítulo, ella le da un beso. Porque ella hace lo que ella quiere y no acepta que nadie la impida, nadie sabe. Y a veces nosotros con nuestra niña le compramos una mochila de Pucca, pero no es bueno lo que hay. Es decir, como una pequeña mujer, es como geisha es una dama acompañante. Ella es una geisha, pero es una geisha pequeña, es como bueno. Entonces, hay personas que no saben que lo que le falta, como dice uno, lo que le falta es poner la vela porque tiene un altar. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque eso está influenciando a nuestras niñas. Entonces, como ella es tan libre, nadie puede impedirlo. Entonces, como ella, lo de ella es eso, y es dominante. Y entonces dice, bueno, pero no sea tan fanática, eso no tiene nada. Pero le está enseñando a nuestros hijos un modelo. Entonces, tanto eso como hay otros muñequitos, Pokémon, Power Ranger, sí. Y también, por ejemplo, Harry Potter, esas películas diabólicas, que nuestros hijos también hay 1, 2 y 3. Yo he querido verla y no he podido verla. ¿Por qué? Porque están cambiando la mente de nuestros hijos. Entonces, vamos a ver la liberación por sí misma. O sea, si oramos por un niño que necesita ser liberado, se puede hacer. Pero eso por sí solo no va a tener nada. ¿Por qué? Porque si el niño vuelve al medio donde está, si el medio, supongamos por ejemplo en la casa, él va a volver a obtenerlo de nuevo. Y la Biblia dice que cuando un demonio sale de una casa, él intenta regresar de nuevo, si la encuentra limpia, busca refuerzo para que no lo saquen más la próxima vez. Entonces, a muchos de los problemas que tienen los niños, por ejemplo, se ha demostrado que estaba escuchando un señor que es cristiano y él dijo que él estuvo viviendo con un novio y tuvo antes 3 años, pero él decía, pero yo no entiendo, porque dentro de mi corazón mi deseo era tener una familia con una mujer con hijos. Ese siempre fue mi sueño, aunque yo viví 3 años con una pareja del mismo sexo. Y cuando a él le preguntaron, él dijo, mira, hay cosas que pasan en los hijos. ¿Por qué unos padres heterosexuales dan hijos homosexuales o hijos lesbianas? ¿A qué se debe eso? Y hay muchos factores que también lo vamos a ver. Entonces, dice que después que conoció al Señor, él tiene 33 años y está casado y es feliz. Él conoció al Señor y fue liberado. Ahora, cuando usted escudriña, ¿por qué razón él cayó en el homosexualismo? ¿Sabe qué pasó? Su padre era un militar en la casa, un guardia. Ahí se hacía lo que él decía, era constitución, reglamento, estatuto y todo lo que hay, y ley. En su casa hacía lo que él decía, y eso hizo que el niño recibiera un rechazo, pero ese rechazo que él tiene de su padre, aunque usted no lo crea, él va a buscar ese amor de manera equivocada, porque él tiene un vacío de un amor de padre. De hecho, los padres deben estar siempre cerca de sus hijos, porque la persona que debe dar el modelo de qué lo que debe ser él cuando sea hombre, ¿quién debe ser? El papá. Lo que pasa es que a veces nosotros decimos, por ejemplo, ¿en qué este niño es tan delicado, tan ñoño? Vete a tu mamá. Y él se va a poner su mamá. ¿Pero qué va a aprender? Usted tiene un niño pequeño, o sea, de 3, 4, 5 años. Un día, usted tiene que pedir un permiso y llevarlo al trabajo, si es un hombre. Que él vea que su papá trabaja, que salir con él. Yo, por ejemplo, digo a Kevin, Fran, váyanse los dos juntos, porque aunque él esté conmigo, él tiene que pasar tiempo con su papá, porque el que va a formar a él como hombre es su padre, el ejemplo de su padre. Entonces, a este hombre es tan áspero y tan duro, él cayó en eso, y él decía, yo buscaba el amor de mi padre, yo lo buscaba en personas equivocadas. Cuando me entregué al Señor, siendo un hombre mayor, con años, un día fue mi papá y le dije, papi, quiero hablar con usted. Y el papá le dijo, cállese una vez en la vida y óigame a mí. Usted nunca estuvo cuando yo lo necesité. Usted nunca me ayudó. Yo siempre tuve ese dolor y busqué ese amor en lugares equivocados. Pero ya después de haber conocido al Señor y tener familia y todo, yo quiero decirle que yo lo amo y que yo lo perdono y que me perdone. Y él dice que ahí él lloró, el papá no quería. Y él dice, yo sentí que en mí hubo una liberación, porque esa falta de cariño se va a buscar en personas equivocadas.
Por eso, cuando usted, si está criando sola, siempre busque un tío, alguien que sea de buen ejemplo, que pueda ayudar a su hijo en ver los patrones, porque esa falta de amor no se llena fácil. Entonces, el niño necesita ¿qué? Amor. Pero los niños necesitan amor. Las niñas necesitan tener tiempo con su mamá. El papá puede compartir con ellos, pero las niñas necesitan tener tiempo con su mamá para que eso forme. Y si por alguna razón mi hija es un temperamento diferente al mío, yo que soy más madura, tengo que trabajar esa área porque mi hija debe ver el modelo en mí. Si no, mi hija podrá ser una muchacha que le van a gustar la del mismo sexo, porque hay un vacío en su corazón de una madre y lo busca en lugares equivocados. Entonces, necesita amor, un hogar estable. Uno puede tener muchos problemas, pero usted y yo no podemos pagar con los muchachos, porque ellos necesitan amor, ellos no entienden los problemas, se les explica de acuerdo a la edad. Debe haber corrección, aunque haya amor, debe haber corrección, adiestramiento y disciplina apropiada. Porque a veces somos muy permisivos y como estamos en un mundo que está siendo muy influenciado, si usted es permisivo, usted va a permitir que eso llegue a su casa. Entonces puede ser que no haya un problema de falta de cariño de un padre, de un ejemplo de un padre, pero sí hay un problema de que hay un padre o una madre muy permisiva y permite todo. Entonces, protección, afecto, cuidado, ternura y seguridad. Aunque su hijo tenga, qué sé yo, 15 años, usted lo puede abrazar, lo puede besar. Uno debe salir con su hijo un día, pues, vámonos por ahí, y vámonos de madre, vámonos de padre, tú y yo a compartir. Ojalá sea un helado de ¿cuánto? De 25, vamos a hacerlo de 25 las dos. Ojalá no tengamos 50, compren uno para las dos, pero salgan, como hijos, salgan, porque ellos lo necesitan. Baja, voltearla, para atrás. Falta una parte. Entonces, debe compartir cómo ministrar vibración a un niño. Eso va a ser según, de acuerdo a su edad. Un niño de 4 años no tiene mucho entendimiento, usted le va a explicar muchas cosas, pero usted va a orar por él. Pero un niño de 4 a 6 años, ya usted puede explicar más o menos qué está pasando. Un niño de 6 a 12 años, ¿qué pasó, mami? Mira, lo que pasó es, no le diga que mira, tú estás lleno de demonios, porque eso lo asusta. Usted debe decirle, mira, lo que pasa es que hay una influencia que el enemigo quiere atraparte. Y también hay algo que es que te en familia, que son los problemas generacionales. Y eso te puede hacer daño a ti. Y nosotros queremos que eso se pare aquí y se le ministra liberación al niño. Normal, tú no vas a vocear de Cristo vino en espíritu y en carne. No, eso ni es un grande. No, sino que le ministramos, mira, vamos a hacer eso. Y también se trata de que él renuncie. ¿A qué va a renunciar? Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Usted sabe lo que las áreas donde él ha sido influenciado? Ok. Forma de opresión. Vamos a ver una forma de opresión satánica que el enemigo ejerce sobre los niños. Algunos términos que vamos a usar son atadura. El enemigo le impide hacer lo correcto. Pedir perdón. Se ve que los niños se hacen enemiguitos. Los niños saben que están haciendo mal. Cuando un niño coge 5 pesos, él sabe que es mal. Cuando él dice mentira, él sabe. Lo que él no puede es controlar lo que él está haciendo. Pero él sabe. Cuando él es malcriado, él sabe. Ustedes ven que algunos hasta lloran. Él tiene una atadura. Eso le impide decir perdón y hacer lo correcto, o sea, hacer lo incorrecto. También pedirle perdón a otros. ¿Tú no has visto a un niño cuando están peleados? Que vengan a pedir perdón. Eso es una lucha. Porque hay atadura. Entonces, también pedir perdón a otros, ser honesto, ser obediente, respetuoso y inteligente. De los niños que están aquí, ¿cuántos son obedientes? Ay, me gusta la carita más que la mano. Hay una mano que se está levantando, pero a mí me gusta más la carita, porque la carita me dice que bueno, usted sabe. Entonces, obediente, respetuoso. Mire, imagínese, una abuela no al baño, pero le está abriendo la boca a su madre. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que a un niño de 10 años le hable a su mamá de 8 años, se la coma? ¿Y cómo un niño de 8 años llega? Mira, tú te vas para allá para después hacerlo. Y uno dice, Dios mío, o hay niños que dan a su mamá, tú no tienes una buena esto, tú eres esto, tú eres esto. Y uno dice, Dios mío. Y es porque esos niños tienen ataduras, son opresiones del enemigo. Vamos a ver otra. Niños, aquí tenemos dominaciones. Son incitados a hacer cosas que saben que son incorrectas
y no quieren, como el airarse, ser malcriado, desobediente, engañoso y tener otros actos que son, como ustedes pueden ver, que a veces hasta actos transgresivos. Y uno dice, ¿cómo es posible? A mí me pasó una experiencia tan dura. Miren, yo estaba embarazada de Pamela y el niño no tenía más de, yo creo que no llegaba a 8. Y yo voy caminando por la calle y alguien me dijo, párese. Me faltaban como 10 días para dar a luz. Y me dijo, párese, no sigue caminando. Porque yo no podía entender que un niño de esa edad se puso de fresco. A esa edad, yo me di un susto tan grande, porque yo sentí que me echaron mano por atrás. Y yo me di un susto tan grande, y yo, Dios mío, me puse mal. Yo como pude, ya la mamá, le dije, mire, doña, eso no es eso, para que usted trabaje con ese niño. Porque fue algo, imagínense, y un niño no tenía 8 años, era como 6 años. Entonces, uno no entiende cómo puede pasar eso en un niño. Entonces, por ejemplo, miren, ahora se están dando unos casos que es una moda y es una influencia del mismo enemigo, especialmente cuando los niños tienen falta de afecto o tienen problemas con su papá, enemigo o eso. Es la mutilación. Consiste en cortarse en la parte del cuerpo. Y a veces usted ve niñas con la manga hasta aquí. Y usted dice, ay, pero. Y usted ve una gente con un abrigo en septiembre. Y es que están mutilándose porque supuestamente ese dolor produce placer. Es una forma de esconder el dolor. Cuando eso pasa, comienzas levemente, pero después se vuelve una adicción. Y bueno, eso pasa. Hay un problema que trabajar, hay un problema en la casa, o hay un problema de odio, de rencor sobre uno de los padres, tal vez la abandonó y no tuvo la culpa, o tal vez el padre áspero, pero eso está pasando. O pasa el caso de que yo les dije que uno busca afecto del padre que no tuvo. Ella busca afecto de una mujer porque tuvo problemas con su mamá la abandonó. Mira, nosotros vimos una manifestación demoníaca, Fran sabe. Y cuando orábamos por liberación, oramos hoy, volvió, y Dios mío, ¿por qué es? Es tu iglesia. Y cuando estábamos allá, el pastor sabe que mientras estábamos orando, el Señor ministró que le preguntaran si tenía enemigo. Y ella dijo que no tenía enemigo. Cuando yo recuerdo que Fran estaba dirigiendo la liberación, siempre debe ser uno de ahí. Y yo le dije, pregúntale, entonces Fran no, yo le pregunté si tiene enemigo, y ella dijo que no. Y Fran se acordó de que su mamá la había abandonado. Y cuando le dije, ¿y tu mamá? Se manifestó y ordenamos que viniera ella, el espíritu humano, y tuvimos que hacer que ella perdonara a su mamá, porque su mamá la dejó con su padre, la abandonó. Entonces esos 6 demonios encontraron un terreno fértil para dominar, y cuando ella perdonó a su mamá, hicimos que repitiera varias veces, yo perdono a mi mamá, yo perdono a mi mamá, con dolor, se veía el dolor, hasta que ella dijo, yo perdono a mi mamá. El mismo demonio dijo, ya hombre, me voy, y la muchacha fue liberada. Y ahora yo no sé, porque ella no estaba tan firme en el evangelio, pero la suegra dice, realmente Dios la sanó, pero en ella había un dolor. Si alguno de nosotros ha sido abandonado, ha pasado algo, cuando se ora para acercar a Cristo, yo no sé si se da cuenta que no llamamos a todo el mundo, porque a lo que llamamos le hemos enseñado que debe ministrar liberación, porque si no, ese dolor se va a quedar ahí. Y Satanás tendrá derecho en esa vida. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Sí, tiene que sanar esa herida de perdonar a esa persona que le hizo daño para que sea liberada. Entonces vamos a ver la otra parte que tiene que ver, vimos lo que es atadura, dominación, ahora aficiones. Los niños pueden enfrentar alergia, contratiempo, accidentes y enfermedades frecuentes. Ustedes van a ver que tienen enfermedades que no se explican, no siempre así, pero hay enfermedades que no se explican, no hay una razón, no sale de una, y es que tienen aficiones. Y hay que administrar la liberación, pero hay opresión de los padres. Por ejemplo, los padres podemos ser causa básica de esos problemas de los niños. Si somos, yo no creo que ustedes sean tan permisiva ni tampoco tan severa. Se debe tener una mano de amor y una mano para corregir. Entonces, sí, los padres necesitamos ser liberados primero, porque una de las personas que debe administrar liberación debe ser el padre, porque es el pastor, la cabeza. Si no, lo hace la madre, es lo más aconsejable. Y si no, bueno, se busca ayuda. Pero debe decirle que muchas veces, cuando usted va donde un psiquiatra o donde un psicólogo con un problema de un niño,
Usted lleva al niño y él le va a decir de una vez, tráeme a la mamá, tráeme al papá. Porque él tiene que saber la historia de la familia para saber qué está pasando ahí. Porque él no hace nada con tratar al niño, él tiene que tratar a la familia completa. Muchos de nosotros tenemos mucha lucha y dificultades, y es porque hubo una área de nosotros que estuvo marcada. Y nosotros no supimos, y nosotros nos aferramos a algo que fuimos sin querer atados. Y nos desahogamos con eso, uno bebiendo, uno usando droga, otro en la prostitución, otro en el homosexualismo, otro en lo que sea. Pero hay una área que hay que trabajarla para que seamos liberados. Entonces, hay que trabajar ese padre, esa madre. Esos padres necesitan ser liberados primero para ver qué pasó en ellos. Por ejemplo, una mujer que haya sido violada, salió embarazada. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con esa mujer? Sin rechazo al niño, desde el vientre, ese niño viene rechazado. O por ejemplo, a veces uno sale embarazado, pero uno lo que menos quería, una mujer que tiene un novio, lo que menos ella quería que era salir embarazada. O ella está con una persona, pero no quiere, o con su propio esposo, no quiere tener un hijo. Ese niño recibe el rechazo y él lo siente desde aquí adentro, ¿sabe? Y nosotros decimos, ese niño nació por casualidad. Nadie nace por casualidad, es un propósito de Dios. Si usted nació porque salió embarazada, no fue una casualidad, fue que Dios lo tenía en sus planes. Amén. Yo no soy un error, yo soy parte del propósito de Dios. Dentro de los propósitos de Dios estaba que usted y yo naciéramos. Amén. Así que el enemigo va a comenzar a trabajar. Entonces hay que practicar liberación a la familia, a los padres, para luego ministrar liberación a los niños. Vamos a ver lo que son algunas opresiones demoníacas que oprimen de los padres que oprimen a los hijos, que son las maldiciones generacionales. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Eso viene de lo que son antes, el abuelo, bisabuelo, hicieron pacto, hicieron esto, y eso viene arrastrando. Por eso tengo una familia que uno no entiende por qué todo el mundo, es que les digo bebé, o todo el mundo, todas las mujeres son divorciada en esa familia. Hay un patrón generacional. ¿Y por qué? Y sigue. Entonces, por ejemplo, yo he visto en mi familia, soy hija de un hogar roto, y ustedes no saben el dolor que produce eso. Yo oraba cada noche antes de mi padre separarse para que no se separaran. Y yo tenía una tía de 12 años y yo decía, Señor, si mi padre, aprendí en la iglesia que el matrimonio era como varios hijos, y a veces quedaba el último. Como yo había decidido, decía, si mi papá, mi mamá le queda el último hijo, únele más, Señor, llorando. Porque usted no sabe lo que es. Para los hijos, lo más grande es que su papá y mamá estén juntos. Eso es lo más grande, lo demás se resuelve. Cuando se separaron, eso fue algo que fue fuerte para mí. Y a mí me tocó quedarme con 3 menores que yo. Pero gracias al Señor que Dios llegó antes de que eso pasara. Y yo digo que hasta aquí me ha ayudado el Señor, aleluya. Fuera de Dios, yo sé que Él me ha dado en droga, en prostitución, en lo que sea, pero el Señor llegó antes de eso. Y el Señor hizo una obra en mi corazón y sanó mi corazón de lo que es la ausencia de perder, de ver una separación. Entonces, como brujería, adicciones y cosas que se ven en una familia que son patrones, todo es como un patrón. Todo el mundo es un círculo. Y lo próximo que nace, mi esposo y yo hablábamos de alguien y dijimos, Dios mío, se repitió en la abuela, en la hija, y ahora se quiere repetir en la otra hija. Es una generación completa de maldición, de que todas se pierden. Pero cuando conocimos al Señor podemos decir, diablo, aquí se paró la maldición, aquí se paró que tú domines mi familia, porque ahora en adelante, de aquí para allá, vamos a servir a Jehová. Amén. Que no tenga esa autoridad en usted. Y todavía estamos a tiempo. Ok, opresiones originadas antes de ser salvo, como pecado cometido, padre que no se le ministró la liberación. Por eso digo, cuando una gente acepta a Cristo hay que ministrar liberación para que sea sanado, porque usted acepta a Cristo. Pero Satanás puede decir, sí, pero yo vivo, yo tengo parte en esa casa. Hay que romper con el enemigo. Yo siempre digo, mira, vamos a hacer esto, vamos a romper todo pacto que hicimos, porque se hacen pactos de palabra, de hecho, de sangre. Entonces, esos pactos
Alguien que en una manifestación demoníaca, dice Ana Julia, cayó un espíritu de Kung Fu. Y cuando le administraron liberación, como llevaban una carpa, le preguntaron si él había practicado Kung Fu, y él dijo que no. Y lo único que yo hacía era que había muchas películas de Kung Fu. Y así vino ese espíritu, para que usted vea. O sea, que hay pacto que usted hace si usted quiere solamente con ver. Cuando usted ve un canal, que usted sienta algo raro, mire, yo nunca pude ver esa película de Harry Potter. Yo he querido hacerla para ver lo que se mueve, pero yo nunca he podido. Porque hay demonios que se mueven. Y entonces es un espíritu de Kung Fu. Y estamos yo repitiendo ahí. Sí, eso pasó. Está en el libro de la conciencia. Hoy venía Satanás, búsquelo. Y él fue liberado de eso. Por eso que entonces, objetos, como les dije, libros, Harry Potter, revistas, juguetes, siguen adelante. Mire, Pokémon, Vanilla, Power Ranger, todas esas cosas son. Ven bien. Sí, ven bien, son muchos, yo puse algunos. La mayoría de esos son muñequitos, juguetes que tienen influencia. Ahora hay una muñequita que usted la ve, la cara como rara, no sabe si son hombres o son mujeres, como son hombres y son mujeres, ¿no la han visto? Sí, hay una muñequita así. Y es como enseñándonos otras cosas. Entonces todo eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo ministrar liberación a nuestros hijos? Que alguien no use palabras, que estén endemoniados, porque el niño se va a sentir mal. Sino que tú tienes influencia y eso puede hacerte daño. Sigue. Ok, paremos ahí. Queremos que nuestros hijos sean liberados, pero primero tenemos que ser liberados nosotros para que eso suceda. Porque nosotros vamos paso para orar para liberar a los niños. Pero si los padres no tienen la liberación, no va a pasar nada. Si el padre no es sanado, si un padre tiene dolor en su corazón, herida porque fue maltratado, porque fue abandonado, porque fue violado, no podrá practicar la liberación, porque él está enfermo. Y un padre enfermo, ¿qué va a criar? Un hijo enfermo. De hecho, aquí tenemos un médico, se cree que una mujer que tenga una infección fuerte puede perder el embarazo, el niño puede nacer hasta ciego. Yo he leído de lo que yo leo mucho de lo que ellos dicen. Puede nacer ciego, puede tener un problema o puede ser que no nazca. ¿Por qué? Porque no está preparada. Entonces, para hacer la liberación tenemos que estar liberados. Y nosotros como padres decir, mira, en mi niñez a mí me violaron, en mi niñez mi papá me abandonó, en mi niñez a mí me puse responsabilidades que yo no tenía, en mi niñez a mí me pasó esto. Entonces usted tiene que practicar nosotros mismos el perdón y perdonar. Perdonar es dejar libre a esa gente, dejarlo que lo teníamos preso. Cuando usted tiene para perdón en su corazón, que tiene a alguien cerrado en su corazón, usted no quiere que a esa gente le pase nada bueno, pero cuando usted perdona, usted deja que esa persona salga libre. Entonces usted se va a acordar de lo que pasó, pero sin dolor. Mientras yo me acuerdo de lo que esa persona me hizo, yo tenga dolor, tengo que seguir practicando el perdón. A veces el perdón puede durar hasta meses. Perdón. Yo decía en la ocasión pasada que yo duré meses practicando el perdón. Perdono, porque hasta que yo sienta dolor, significa que el herida está ahí. Una mamá que le pide a sus hijas, por ejemplo, ustedes se van a casar con este hombre porque es que a mí me gusta, y usted dice, bueno. O una mamá que le dice, yo quiero esta para ti. O a uno se nos puede pasar eso. O quizás caímos en una trampa por una amiga, lo que sea, y sentimos ese dolor. O que quizás una amiga nos quitó el novio, ¿verdad? O no, qué sé yo, nos quitó el esposo. Yo tuve un testimonio que es muy lindo. Él era casado y él se juntó con esa mujer. Y la esposa, yo se lo he dicho, era adventista, y ella en vez de decir toda clase de mal, porque no me diga, porque es una mujer que me diga, si alguien me quita a mi esposo, yo doy gloria a Dios. No, nadie da gloria a Dios. Uno va a orar para que lo suelte, ¿verdad? Y uno tiene que estar bien orado, porque cuando viene a ver comete un error. Pero ella dice que la señora, aún ella había hecho eso, el niño se vio una enfermedad muy delicada, madre. Y como ella trabajaba, la querida, ella supo lo que pasó. Ella dijo, tráigame el niño, porque su mamá no puede atenderlo porque trabaja en un hotel y tiene que trabajar obligado. Y el niño fue algo
muy delicado. Ella se lo llevó para su casa y crió el niño. Yo la felicito, hermana, es una hermana llena. Y mire, y eso ministró a la querida, como decimos nosotros, de que ella, en vez de haberle deseado toda la maldición, ella hizo eso y ella se convirtió, ya estaba en el evangelio cuando eso pasó, y ella dejó el hombre, porque eso ministró a ella. O sea, ella pudo haber dejado que se muriera el niño, pero ella lo atendió, y yo puedo hacerlo. Y en otra ciudad, en su casa, y el niño iba allá, y eso ministró. O sea, ella, aunque eso es algo que está ahí, o sea, no es que tú no sientes nada, pero ella no sentía dolor. Entonces, cuando no hay dolor, entonces significa que ya somos sanados y podemos ministrar liberación. Paso para orar por los niños. Cuando los padres hayan pasado por liberación, ahora vamos, primero tienen que pasar por oración obligada. ¿Cómo orar por ellos? Se le pone la mano en la cabeza. Si es mayor de 5 años, se lleva a que renuncie y ore. Usted debe orar firmemente, que diga: yo renuncio. ¿A qué va a renunciar? Al espíritu de rebeldía, ¿verdad? Si es de robo, robo. De lo que usted sabe lo que hay, de mentira, usted va a hacer que él renuncie. Que él renuncie a eso. Ok. Y si él no puede, porque tiene que estar ayuda, usted lo ayuda a repetir. Repite conmigo. ¿De qué deben ser liberados? Haga una lista. O sea, yo voy a orar por liberación por mi hijo. ¿Cuál es el problema de mi hijo? Desobediencia. Enumérela. Una a una. Malcriadeza, respeto, terquedad, rabia. Usted va a hacer una lista con él. Porque usted dice que yo no entiendo por qué mi hijo se porta así. Es que hay esa influencia. Y explíquele al paso. Te voy a explicar después. Okay. Entonces, haga una lista. Y cuando él renuncie, yo renuncio a la terquedad, yo renuncio a ser malcriado, yo renuncio a desobediencia. Usted echa fuera en el nombre de Jesús. Y, ok, ¿qué hacer durante la oración? No vamos a hacer como hacen la gente, que piensa que mientras más fuerte la voz, más rápido sale el demonio. No es estilo evangelista. Reprenda el estilo padre. Yo no quiero que mucha gente sepa eso. Porque usted dice que venga hablándote. Yo veo una gente que venga y comienza a vocear. No, y usted ve que no. Eso no tiene que ser así. Usted lo va a hacer de una manera. Usted habla con el Señor, normal. Señor, mi hijo ha renunciado. Y ahora yo echo fuera todos esos demonios, eso que está influenciando, esos espíritus que están atormentando a nuestros hijos, porque son espíritus que están atormentando. Entonces, cuando usted echo fuera esos demonios, por ejemplo, usted no se ha dado cuenta porque hay niños que no pueden dormir de noche y tienen temor, ¿te van a ver? Ok, entonces, para que eso eche fuera el nombre de Jesús, pues esos demonios son más fáciles de echar fuera. ¿Qué es más fácil? ¿Echar un demonio fuera de un adulto o de un niño? ¿Es más fácil? No, es más fácil del niño porque tienen menos raíces. Del adulto hay más cosas que conectan. Un niño de 8 años está comenzando. Ahora, tal vez es más difícil aplicar la liberación para nosotros como padres, pero es más fácil aplicar la liberación. Sí, ustedes pueden decir, ¿por qué? Porque todavía el enemigo no ha arrastrado. Por ejemplo, usted sabe que un pecado arrastra mucho pecado. El ejemplo de David. Un pecado, ¿cuánto arrastró? Algunos dicen el tripetazo de David. Y eso que Dios lo paró ahí. Entonces, un pecado, ¿cuántos pecados hemos cometido los grandes? El enemigo tiene más coyuntura, no tiene más, puede ser matado. Por ejemplo, es difícil un niño de 8 años en la droga. Un niño de 8 años adicto a fumar o a beber. O sea, hay menos atadura. Ajá. Si, por ejemplo, uno ora por un niño por liberación por robo, un niño de 8 años, poniendo el ejemplo, y es libre, ¿el espíritu puede volver a manifestarse dentro de ese niño? Bueno, tendríamos que ver qué pasa en su casa, como dijimos ahorita, porque los niños hay que ver, por ejemplo, si en su casa él ve un ejemplo de eso puede influenciar. O sea, supongamos, si en mi casa yo fui librada de un espíritu, no vamos a derrotar,
Pero en mi casa todo el mundo se roba entre sí. Y yo veo que todo el mundo lo hace, y eso es, entonces hay que transmitir liberación a la familia completa. Porque ese patito de allá abajo. Hay familias que yo he visto cosas en esta vida. Yo estaba viendo, porque yo me he dedicado a ver eso, y veía a alguien que una cosa que hacía, que iba a la tienda y que cambiaba el precio, por ejemplo, algo de 195 se lo ponía a 500 y pico, y pasaba por la caja, yo no sé cómo. Y yo dije, el diablo engaña a uno, es una atadura. Ese es un problema, que cuando la niña vea eso, ¿qué va a hacer? Ahora, aquí hay que practicar liberación a la mamá, porque el niño va a ser liberado, pero tendrá que tenerte a ti al lado para que le ayude, o hablar con la mamá, porque es difícil. Ok, entonces, ¿qué hace la oración? Dijimos, bueno, oramos, es más fácil liberarlo. Los niños son más tiernos para el Señor. Cuando es un llamado que no pasa un adulto, ¿quién pasa? Un niño. Ok. Son más dóciles. Sí, son más dóciles. ¿Qué hacer para finalizar la liberación? Miren, yo no sé si ustedes han visto que si un espíritu de temor, porque los niños cuando ven esos programas fuertes, entonces no pueden dormir. La pregunta lo miran de ustedes. Ese espíritu de temor, mire, eso no puede quedarse solo en la oscuridad. Comienzan a llorar. También a veces eso es como de los padres, la culpa de eso, porque a veces para que se duerman y que, mira, por ahí viene el cupo, mira esto, entonces ya viene el miedo. Acuérdense que dijimos ahorita que muchas de esas opresiones que tienen los padres la ejercen sobre los hijos. Tienen como te lleva. Mire, yo le agradezco a mi madre, porque en mi familia no hay ese problema. Porque lo que éramos de tiempo más atrás nos decían que los visitantes, ¿cómo se llama? Los turistas que tenemos haitianos, tienen haitiano que va a comer. Y hay muchas personas en ese tiempo que le enseñaban eso mal. Sin embargo, en mi casa vimos que en mi casa se enseñó a tratar a todo el mundo igual. Y yo recuerdo que había una persona que era de Haití, que trabajaba cerca, y mi mamá me llevaba, a mí y a una nos mandaba a llevarle la comida, y ella siempre estaba atenta. Entonces, a veces, como tú dices, muchas veces, los padres, la opresión que ellos tienen, la influencia que dan ellos, que dejan que pase derecho a los hijos. Duérmete, que va a venir el cupo, o voy a llamar a la policía, o voy a llamar a esto, y entonces usted no tiene que hacer eso, usted está transmitiendo igualito. Y el pobre niño ya no quiere dormir solo. Ok. Entonces, Sí, pero hay otro que no le tiene miedo ni al cubo. sí, porque ya han rebasado. Claro, Ya han porque rebasado. te imitan el cubo. A veces no lo demuestran, pero a veces tienen miedo a algo. ¿Usted entiende? Tienen miedo a algo. Lo que pasa es que a veces los niños tienen una rebeldía tan fuerte que va escalando, porque mire, dijimos que los niños comienzan pequeños, pero después que ellos van creciendo, en la influencia que ellos se crían, si un niño va criado, usted no lo para. Hay niños que le hacen una rabia acá a su mamá de 3 años. Y la mamá dice, ay, yo tengo la pena de una pela, es que es muy chiquito, me da pena. Pero me va a dar lo que me va a hacer después. O hay hijos que ellos hacen una rabia acá, porque ellos hay que darle, mira, ya vieron una zapatilla, o ya vieron tal cosa, y ellos hacen una rabia acá, y la mamá tiene que comprarse lo obligado, aunque no pueda, porque ella quiere eso. Y hay niños que hacen una rabia acá grande. ¿Eh? Sí, entonces ¿sabe qué pasa? Que mañana cuando esa muchacha se case, le va a hacer 3 rabias al hombre, y el hombre se va a cansar un día y le va a traer tocosones. Y entonces la gente va a decir, ese hombre mató a mi hija, maltrató a mi hija. No, tú la llevaste a eso. Porque yo le voy a decir esto, yo soy madre, ya vi siendo suegra, que son varios hijos que lo tienen. Yo tengo en esta iglesia y en otra iglesia. Y déjeme decirle, yo no quisiera que ninguno de mis hijos se case mal. Ninguno. Si uno de mis hijos yo veo que está en peligro, yo lo hago. Porque yo no quiero que se case mal. Porque uno sabe lo que va a... Y si yo veo que una madre o un padre no crió bien a sus hijos, yo lo amo en el Señor, pero mi hijo no tiene que pagar la culpa por eso. ¿Por qué? Porque yo quiero crear mis hijos en el Señor. Entonces, usted como madre va a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, usted va a decir, yo no quiero eso con mis hijos. Si a los hijos no se les puede dar todo,
A los hijos hay que enseñarles que ellos tienen que orar y que Dios suple. Pamela tenía como, no sé, como 4 años. Y Pamela quería una muñeca, 3 muñecas y una bicicleta. Y yo le dije, el Dios que está allá arriba te da 3 muñecas y la bicicleta. Y en la iglesia hicimos una cajita con todas las peticiones. Y todos los hermanos vinieron con las peticiones. Pamela escribió, no podía escribir todavía, dijo, escríbeme una bicicleta y 3 muñecas. Y alguien me dijo, sí, escríbesela. Y en esos días Fran fue al pueblo, a Puerto Plata, y la tía le dijo, yo quería comprar un regalo a Pamela, pero no pude, Fran no sabía. Entonces, yo recuerdo que le dio como 100 pesos en ese tiempo. Y Fran se paró en un lugar, no la pudo comprar en Puerto Plata, sino que se paró en un lugar, y donde se paró estaban vendiendo 3 muñecas por 125 y se le llevó. Mi tía dijo, mi hermana dijo, ella contra la prueba nacional, yo cuando me pagan la prueba nacional le voy a hacer un regalo a mi sobrina. Ella tenía al niño que vive aquí ahora, pequeñito, y le regaló una muñeca. Entonces, tú ves que Dios obra, ponte a orar. Usted no puede darle todo lo que su hijo quiera porque usted lo está malcriando. Recuérdense que hay influencia que los hijos van a tomar por nosotros mismos porque somos culpables. Ok, ahora, ¿qué hacer para finalizar la liberación? Pide al Señor que limpie cada área, corazón, mente, voluntad del niño. Porque ya él renunció, ¿verdad? Y usted reprendió. Pide al Señor que lo llene con su amor, su presencia y su paz, para que él se sienta perdonado. Ahora, usted como padre no puede recordar lo pasado, porque ya usted oró por él por liberación y ya Dios lo perdonó. Entonces usted no puede convertirse en un buzo, porque a veces somos buzos, buscamos los pecados que por de atrás. Entonces usted tiene que perdonarlo y orar para que el Señor lo llene de amor. Invítelo a que él pueda entender que él ha sido santificado, que ya el Señor lo ha perdonado en aquellas partes que fueron afectadas, no importa la que sea. Ok, ahí terminamos. Eso es cómo aplicar la oración a nuestros hijos. Dice a veces alguien tiene alguna aportación, alguna pregunta.